Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio. Somos Ezequiel Farías y Facundo Lucero y este es nuestro trabajo final para la diplomatura en transformaciones educativas con inteligencia artificial de la UNCL. En este video vamos a presentar nuestra propuesta didáctica para la asignatura Matemática Financiera. Nos vamos a centrar en el tema capitalización simple. Vamos a integrar además conceptos trabajados en la misma diplomatura como la mutación, expansión, puntos de fuga, didáctica generativa, entre otros. Vamos a mostrar cómo la IA puede usarse de manera crítica y creativa en la formación de futuros docentes. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, ya no es futuro, ¿no? Es presente total, la inteligencia artificial generativa y cómo está transformando la educación a una velocidad increíble. Hablamos de estas IAs que no solo, manejan datos, sino que crean cosas nuevas, textos, imágenes, hasta código. Y esto, claro, cambia todo, cómo vemos la información, cómo aprendemos y, sobre todo, cómo enseñamos. Para explorar esto tenemos un material muy fresco, un trabajo académico de Farías y Lucero de Aura, septiembre 2025. Salió de una diplomatura sobre transformaciones educativas con IA, así que es una mirada bien desde la pedagogía. Exacto, intentando entender y también darle forma a este cambio tan vertiginoso. Y no se quedan en la teoría, ¿verdad? Proponen algo concreto. Así es, una integración crítica, creativa, de la IA en la formación docente. Con un caso práctico mencionabas, matemática financiera. Mucho. Claro. ¿Qué lecciones prácticas podemos sacar para usar la IA en el aula de forma, reflexiva, responsable? Ok, vamos a desglosar esto. Arrancan fuerte, ¿eh? Dicen que la IA no es solo una herramienta más. No para nada. La plantean como una fuerza cultural, que impacta cómo nos relacionamos, cómo conocemos. Incluso cómo pensamos. Citan a Usoyo, García, Kapp. Sí, para reforzar esa idea de cambio profundo, de que esto sacude los cimientos de la educación tradicional. Totalmente. Pone en jaque la idea del saber fijo, los roles de siempre en el aula. Exacto. Y para entender esa magnitud proponen un marco conceptual. Varios conceptos clave, de hecho. A ver, el primero es mutación. Y ojo, no hablan de un cambio superficial. ¿Mutación en qué sentido? En la relación con el saber. Pasamos de acumular, de memorizar, a interactuar constantemente con sistemas que generan información. Claro. Imagínate el cambio. El docente ya no es el único que sabe, digamos. Pasa a ser más un curador crítico. Un guía. ¿Y el estudiante? Se vuelve un co-constructor. Activo. Interactuando con estas herramientas. Mencionan también la hipermedia como el vehículo de esa mutación, ¿no? ¿Qué es exactamente hipermedia aquí? Claro. Es la capacidad de integrar, de conectar múltiples formatos y fuentes. Ah, ok. Pensé en un texto que te lleva a un video, a un podcast, a una simulación, a un chat con la IA para preguntar dudas. Mapas conceptuales que se generan. Eso mismo. La hipermedia, según ellos, rompe la linealidad. Facilita esa interacción constante que define la mutación. Entendido. Mutación es el cambio de fondo, hipermedia es el tejido que lo hace posible. ¿Qué más? El segundo concepto. Expansión. Si la hipermedia es el tejido, la expansión es como romper los muros del aula. Expandir el aula. Sí. El aprendizaje ya no se limita al espacio físico ni al horario. Con estos recursos, el aula se conecta al mundo. Traer debates actuales con podcasts, analizar noticias de IA. Explorar lugares con mapas, visualizar conceptos con imágenes generadas. Es una apertura, dicen, radical del espacio-tiempo pedagógico. El aula en red. Suena potente, pero también un poco abrumador. ¿Cómo se maneja eso pedagógicamente? Ahí entra el tercer concepto que usan, la didáctica generativa. Se inspiran en Miriam Kapp. Didáctica generativa. ¿Qué implica? Bueno, se aleja de la idea de la enseñanza como una receta, ¿viste? Como aplicar técnicas nomás. Claro, no es un manual. Exacto. La didáctica como un evento vivo, situado, creativo. El objetivo no es solo reproducir saber, Sino. inaugurar sentidos nuevos, generar experiencias de aprendizaje singulares, incluso imprevisibles. Y la IA y la hipermedia ahí serían... Catalizadores, para diseñar esas experiencias que valoran lo particular de cada proceso. Interesante.
Mutación, expansión, didáctica generativa. Mencionaste un cuarto concepto, creo. Sí, los puntos de fuga. Este es clave hoy en día. ¿Puntos de fuga de qué? Reconocen que el ecosistema digital, está dominado por grandes corporaciones, con sus intereses, sus algoritmos que tienden a homogenizar. Claro, el riesgo de que todo se vuelva igual. Exacto. Entonces, los puntos de fuga son estrategias didácticas, diseñadas a propósito para resistir esa tendencia, ¿Cómo? buscando crear espacios para la agencia del estudiante, para la creatividad no estándar, la reflexión propia, para construir comunidad. En contraposición al consumo pasivo, al individualismo. Justamente. Y un ejemplo práctico de punto de fuga. ¿Mencionaban algo con ChatGPT? Sí, ese ejemplo es bueno. Usar ChatGPT no solo para que te dé una respuesta, Sino para... para analizar críticamente esa misma respuesta en clase, ver sus sesgos, qué fuentes omite, las simplificaciones, usar la herramienta contra sí misma. algo así, para desarrollar pensamiento crítico sobre la propia tecnología, convertir la homogeneización en reflexión. Acá es donde se pone realmente interesante, porque estas ideas suenan muy pedagógicas, proactivas, pero entiendo que el documento también recoge alertas de otros pensadores, ¿no? Sí, totalmente. No es una visión ingenua. Mencionan a Byung-Chul Han, la pereza cognitiva, Exacto. El riesgo de que si la IA piensa por nosotros, dejemos de ejercitar nuestra propia reflexión profunda, y a Eric Sadin. que advierte sobre la silicolonización del mundo, delegar nuestra autonomía, nuestro juicio, en los algoritmos. Y Shoshana Zuboff, claro, con el capitalismo de vigilancia. También, cómo nuestras interacciones se vuelven datos para explotar económicamente, a menudo sin que lo sepamos bien. Entonces, el marco que proponen Farías y Lucero busca un equilibrio. El potencial transformador, pero con conciencia de los riesgos. Esa es la clave. Ni tecnooptimismo ciego, ni tecnopesimismo que paraliza, Sino cómo aprovecharlo pedagógicamente. siendo muy conscientes de las implicaciones y buscando activamente estrategias, esos puntos de fuga, para mitigar riesgos. Bien, con este marco ya más claro, veamos cómo lo aterrizan. ¿Cómo se ve esto en el aula? El ejemplo de matemática financiera. Si la segunda parte del trabajo detalla una secuencia didáctica para esa materia. Y lo interesante es el doble objetivo. Que no es solo aprender el contenido. Exacto, no solo aprender sobre interés simple, capital final, inicial, tasa, que también, claro. Sino que el objetivo principal es que los futuros docentes aprendan cómo enseñar eso. Usando IA de forma reflexiva, crítica, la IA como herramienta de mediación, sí, pero también como objeto de estudio. Se aprende sobre la IA mientras se aprende con la IA. Justamente. Suena complejo, pero muy necesario hoy. ¿Y cómo es esa secuencia, los pasos que proponen? Son 4 pasos principales. Primero, generación con IA. ¿Ok? Proponen que los estudiantes usen, por ejemplo, ChatGPT, para obtener la estructura básica de los algoritmos de interés simple. Pero con guía, imagino. Fundamental. El rol docente ahí es guiar en cómo formular buenos prompts. No es solo preguntar, es saber cómo preguntar. La calidad del prompt es clave. Condiciona todo. Después, el segundo paso. Verificación crítica. No aceptar la respuesta sin más. Para nada. Le pedís a la IA que genere casos de prueba, que detecte errores en su propia respuesta. Ajá. Pero, y esto es vital, los estudiantes tienen que contrastar, con cálculos a mano, con otras fuentes, con su razonamiento. Discutir las inconsistencias. Exacto. Instalar la idea de que la IA no es infalible. Necesita auditoría, matemática y pedagógica. Me gusta eso de auditoría pedagógica. Pone a la persona en el centro. ¿Y después de verificar? Implementación en Scratch. Llevan esos algoritmos verificados a programación visual por bloques. Conecta matemática y pensamiento computacional. Claro, y permite ir más allá. Piden que incluyan validaciones. Validaciones. Sí, que el capital no sea negativo, que la tasa sea lógica y mensajes de error claros. Modelar buenas prácticas. O sea, no solo resolver, sino pensar en cómo comunicarlo, hacerlo usable, muy meta. ¿Y el último paso? Producción hipermedia. Acá volvemos al principio. La expansión. Exacto, que creen sus propios recursos. Audios cortos, videos, tutoriales, explicando el algoritmo. Y reflexionando sobre el proceso. ¿Qué ventajas tuvo usar IA? ¿Qué dificultades? ¿Qué sesgos vieron? Eso. Y que lo compartan.
En un repositorio digital, por ejemplo, cierra el círculo, se expande el conocimiento. Es una secuencia súper completa. Va de la interacción inicial a la producción y reflexión crítica. Pero imagino que los autores ven también las dificultades, ¿no? Las tensiones. Absolutamente. El trabajo es muy honesto en eso. Identifican varias tensiones fuertes. ¿Cómo? El riesgo de dependencia cognitiva. Que los chicos se acostumbren a la respuesta fácil y pierdan habilidad para resolver por sí mismos. El peligro de los sesgos algorítmicos. Que la IA dé visiones simplificadas, incompletas. O culturalmente sesgadas. Mencionan el riesgo de perspectivas eurocéntricas, por ejemplo. Y la brecha digital, claro. No todos tienen el mismo acceso. Por supuesto, el riesgo de profundizar desigualdades. Desafíos enormes. Y sugieren cómo abordar estas tensiones. Sí, proponen lo que llaman expansiones o dimensiones transversales. A ver. Primero, una alfabetización digital crítica constante. No un taller aparte. Enseñar a interrogar a la IA, validar, entender cómo funciona, ver los sesgos. La IA como objeto de estudio siempre. Segundo, fomentar producciones multiformato, Scratch, audio, video, diversificar, adaptar a distintas accesibilidades. ¿Y tercero? Un debate ético explícito y continuo. Discutir sobre la marcha, privacidad, sesgos, autonomía, justicia educativa. Este énfasis en la ética nos lleva directo al tercer pilar del trabajo, ¿no? Parece central. Totalmente. Le dedican una parte importante a lo que llaman una brújula ética. Una brújula para navegar la IA en educación. La pregunta no es solo si se puede usar IA, es cómo, para qué, con qué consecuencias, para quiénes. Una pregunta ética y política. Fundamentalmente. Citan otros trabajos sobre esto, mostrando que es una reflexión que viene de antes. ¿Y cuáles son las coordenadas de esa brújula ética que proponen? Bueno, lo interesante es cómo abordan sistemáticamente las preocupaciones. Primero, la privacidad. El riesgo más obvio, quizás. La recolección de datos. Claro. Datos de estudiantes, de docentes, subrayan la necesidad de consentimiento informado. Realmente informado. No solo hacer clic en aceptar. Exacto. Transparencia sobre qué datos se usan y para qué. El derecho al olvido. Y dan un consejo práctico. No meter datos personales, usar cuentas institucionales si es posible. Un punto crítico. ¿Qué más? Los sesgos algorítmicos. Ya lo mencionamos, pero acá profundizan. En cómo se originan. Reconocen que los modelos se entrenan con datos que reflejan los sesgos sociales, históricos, culturales, de género. Y la IA puede amplificarlos. Exacto. Perpetuar injusticias. Y la respuesta pedagógica no es solo buscar IA menos sesgadas, Sino enseñar a detectarlos. y a problematizarlos activamente, comparar fuentes, pedirle a la IA que explique su razonamiento, analizar el algoritmo mismo. Convertirse en analistas críticos de la tecnología. Muy en línea con los puntos de fuga. Tercer eje ético. La autonomía docente. Advierten contra la tentación de delegar el juicio pedagógico. La IA como apoyo, pero no reemplazó. La llaman copiloto educativo. Puede ayudar a personalizar, generar ideas, automatizar algo. Pero la intervención humana es insustituible. Claro, la orientación, el acompañamiento socioemocional, la evaluación compleja, la adaptación al contexto. Eso es del docente. Mantener la autoridad pedagógica. Fundamental. Y el cuarto punto es la justicia educativa. ¿Conectado a la brecha digital? Sí, el dilema de cómo evitar una educación de dos velocidades. Una para los que tienen acceso, otra para los que no. ¿Y qué proponen ahí? Exigir políticas activas, promover herramientas gratuitas o de código abierto, invertir fuerte en formación docente inclusiva para todos los contextos. Asegurar infraestructura básica. La meta es que la IA cierre brechas, no que las agrande. Entonces, conectando todo, integrar IA de forma significativa es mucho más que usar una app nueva. Muchísimo más. Lo que se desprende del trabajo es que exige un compromiso profundo, institucional, profesional. Un esfuerzo constante por explorar el potencial, La mutación, la expansión. pero a la vez mitigar los riesgos activamente, con los puntos de fuga y siempre con esa brújula ética. Privacidad, equidad, autonomía, crítica a los sesgos, no es un camino fácil. Ni tiene respuestas únicas. Exige reflexión, adaptación continua.
Bien, hemos recorrido entonces este marco conceptual. Vimos la propuesta práctica en matemática financiera y profundizamos en las consideraciones éticas. Muy completo. Y hay una idea final, una reflexión potente que rescatan, que resume bien el espíritu del trabajo. ¿Cuál? Plantean que los errores, las inconsistencias, los sesgos de la IA, no hay que verlos solo como fallos técnicos, Sino cómo. como ocasiones pedagógicas, o, usando su término, como potenciales puntos de fuga, Ocasiones pedagógicas. ¿Cómo así? en el sentido de que cada fallo de la IA puede ser la chispa para encender el pensamiento crítico. Ah, interesante. Si un algoritmo da una respuesta incorrecta o sesgada, en vez de descartarlo, se puede usar como centro de análisis colectivo. ¿Por qué se equivocó? ¿Qué le faltó? ¿Qué perspectiva ignora? ¿Cómo lo haríamos nosotros diferente? Es transformar el error algorítmico en una oportunidad para reflexionar, deliberar, aprender en profundidad. Entendido. No tapar el error, sino usarlo como trampolín para pensar mejor. Así que, bueno, muy coherentemente, el trabajo no cierra con una receta, sino que abre una expansión más. Exactamente. Terminan con una pregunta, que es una provocación y una invitación a seguir pensando. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta que dejan resonando es, ¿cómo podemos, como educadores, transformar activamente los errores, los sesgos y las limitaciones de la IA en oportunidades genuinas para fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía de nuestros estudiantes? Una pregunta fundamental, sin duda, en un momento en que la IA está cambiando todo tan rápido en educación. Plantea un desafío enorme, pero también una posibilidad fascinante para quienes enseñan y quienes aprenden. Cómo construir juntos una relación con estas tecnologías que sea crítica, sí, pero también creativa y sobre todo humanizadora. Una reflexión que queda abierta para quienes nos escuchan. Como todo proceso educativo con tecnologías emergentes, esta propuesta no está libre de tensiones. Detectamos tres principales: el riesgo de dependencia cognitiva, los sesgos algorítmicos que invisibilizan contextos locales y la brecha digital que profundiza las desigualdades. Frente a estos desafíos, proponemos tres expansiones: promover una alfabetización digital crítica, crear recursos multiformato y abrir espacios de debate ético sobre el uso de la inteligencia artificial. Y concluimos con una pregunta que guía nuestra reflexión y abre futuras investigaciones: ¿cómo transformar los errores y sesgos de la inteligencia artificial en oportunidades para fortalecer el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes? Muchas gracias.